básicamente lo que tenemos en una cuerda, fíjense bien, que es algo que no habíamos considerado antes, tenemos un montón de moléculas unidas, relacionadas entre sí. Nosotros hemos visto hasta ahora todos los problemas que vimos en los capítulos anteriores de oscilaciones, de oscilador armónico simple, consideraba únicamente la oscilación de una partícula, pero ahora esa partícula está unida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros a ese sistema le provocamos una perturbación en un punto? Observen que este dispositivo se mueve verticalmente y solo está conectado a esta partícula. Sin embargo, cuando se produce una perturbación, esa perturbación se propaga a lo largo de la cuerda. En este caso, esa perturbación es un ciclo. ¿Ok? Noten entonces, por eso decimos que una onda es una perturbación provocada en un punto, ¿verdad?, de un medio que se propaga hacia afuera de ese punto en todas las direcciones que el medio define. Obviamente, si la perturbación la hubiésemos hecho en el medio, entonces habríamos tenido un pulso propagándose a la izquierda uno y otro a la derecha de ese punto. Pero como no es posible, la onda no se puede propagar hacia la izquierda, entonces se limita a propagarse a lo largo de la cuerda. Este es el concepto de onda. Ahora, las ondas, observen ustedes que cuando llegan a un punto propagándose, cuando llegan a un punto aquí, donde está la segunda flecha, en el que no pueden continuar propagándose, lo que hacen es reflejarse. Y observen cómo se refleja. Noten que la reflexión implica un cambio de sentido, se propaga en sentido contrario, pero también cambia su orientación. Si antes se propagaba con un máximo, si antes se propagaba con un máximo, va a hacer esto más lento. Si antes se propagaba con un máximo, ahora lo hace con un mínimo. ¿Ven? Ese es, cambia la orientación de la onda y cambia el sentido de propagación. Muy bien, entonces, las ondas pueden ser sometidas, en el caso que tenemos ahí nosotros, tenemos una onda que de manera infinita va a estar oscilando de un extremo a otro de la cuerda. Eso es algo ideal. En la realidad, nosotros vamos a tener que la onda es afectada por la fricción o la viscosidad del medio. Así, por ejemplo, ahí tenemos un amortiguamiento que la onda va experimentando a medida que el tiempo transcurre, que es lo que nosotros en realidad observamos, ¿verdad? Idealmente tendríamos un sistema que no es afectado por la fricción, pero en la realidad esto es lo que nosotros vamos a observar. Y hemos visto con ustedes modelos en los cuales la viscosidad produce una reducción en las amplitudes. Voy a eliminar por ahora ese efecto de la viscosidad o de la fricción para que nos concentremos en el fenómeno que nos interesa. Las ondas que particularmente nos interesa estudiar no son estas que se limitan a un pulso, lo damos una vez y lo dejamos, sino que lo que nos interesa es considerar ondas que de manera continua se producen a lo largo de la cuerda, como lo que tenemos allí. Nosotros vamos a tener una onda que de manera continua se está produciendo. ¿Ok? Noten que vamos a reducir esto. Voy a comenzar. Noten ustedes que cuando esta onda se produce, tiene que reflejarse. Por lo tanto, vamos a tener una onda que va a estar moviéndose, una nueva onda que se va a estar moviendo a la derecha, que va a interferirse con una onda que se va a estar moviendo en sentido contrario porque se reflejó. Y eso va a ser de manera continua, ¿verdad? De manera continua tenemos ese efecto. Notamos que la frecuencia a la cual se produce la perturbación produce cambios. Miren, estoy cambiando la frecuencia. Observen cómo se establece una forma en algún momento. Observen cómo se produce una forma permanente en la onda, en la cuerda. Observen que ahora la cuerda se deformó de una manera
interesante. Antes teníamos un montón de ondas produciéndose de manera aleatoria. Ahora tenemos una forma especial, ¿verdad? Esa forma especial es el resultado, primero, de la combinación de ondas nuevas ondas que se inciden o chocando con ondas que vienen en sentido contrario. Pero también tiene que ver con la frecuencia a la que se producen. A ciertas frecuencias, la onda queda deformada de manera permanente. Observen cómo se ordenó la cuerda. ¿Lo ven? Si yo cambio la frecuencia, ese ordenamiento se destruye y se produce una cosa diferente. ¿Ven? O sea que la frecuencia a la cual se producen las ondas, nuevas ondas, cuando colisiona con las que vienen de regreso, con las reflejadas, producen, aquí tenemos otra forma. Observen, miren cómo se produjo un ordenamiento de nuevo permanente. Observen que se producen picos. Pareciera que se produce una onda que se estaciona, que no se mueve. Miren, que en realidad es la combinación, repito, de las ondas que van y vienen. Ese concepto nos lleva a lo siguiente, a la tercera nota que tenemos acá. Las ondas sufren en el proceso de producirse y de reflejarse y chocar entre sí, experimentan una propiedad que se llama la interferencia, se interfieren entre sí. Y hay dos formas mediante las cuales ellas pueden interferirse para que entendamos ese fenómeno que se está produciendo en este momento. Que tenemos una onda que pareciera que se estacionó allí, como lo vimos también antes a baja frecuencia. Entonces, puede ser que las ondas se destruyan momentáneamente mientras se interfieren o que se sumen. Este fenómeno lo vamos a ver con más detalle en esta oscilación, en esta simulación, perdón, que tenemos acá. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Fíjense bien, aquí tenemos detalles de la manera como se produce ese fenómeno de interferencia. Noten que aquí no está incluida la reflexión, solo la interferencia. Entonces veamos, ahí tenemos dos ondas. Noten que esta onda, la que está en rojo, viene en un sentido y está en azul, viene en sentido contrario. De esta manera yo puedo cambiar el ancho, la altura del pulso, ¿verdad? Que yo estoy controlando. Puedo cambiar esto, ponerlos a la misma altura, las dos, y ver qué ocurre. Puedo cambiar también la velocidad a la cual se producen, ¿verdad? Si yo quisiera poder hacerlo más lento, o más rápido. Y puedo cambiar el ancho de los pulsos. Vean, aquí puedo cambiar cuánto dura el ancho de ellos. Y también puedo hacer que la onda, observen qué es lo que ocurre, se invierta. Miren qué ocurre entonces cuando ellas vienen en desfase, una en orientación negativa y otra en orientación positiva, y se interfieren. Traten de verlo, lo voy a bajar todavía más, que en la interferencia momentáneamente desaparece la onda. Observen, aquí en el centro, por un momento no va a haber nada. Esa es una interferencia destructiva, cuando dos ondas chocan y tienen orientaciones opuestas. ¿Ok? La orientación también puede ser constructiva, si tienen la misma orientación. Entonces observen que se suman. ¿Ok? Esto significa que cuando nosotros tenemos esta cuerda que teníamos antes y tenemos ese fenómeno que acabamos de mostrar, ¿verdad? Las ondas permanentemente van a estar algunas destruyéndose y otras sumándose. Y eso produce precisamente que se establezcan ciertas ondas de ciertas características que son aquellas que no son destruidas por la interferencia. Ese es el fenómeno que nos interesa estudiar. O sea, nos interesa considerar cómo podemos calcular las frecuencias a las cuales eso ocurre. Veamos, por ejemplo, aquí quiero que noten, que observen ustedes el comportamiento de esa cuerda. Esa cuerda aquí tiene un vibrador a muy baja frecuencia en este momento. Noten
que si a medida que yo aumento la frecuencia, observen que ahí se está produciendo una onda estacionaria. Pareciera que solo hay una onda produciéndose, pero en realidad recuerden que esta onda se está interfiriendo por la reflexión y el choque de las ondas. Y se produce este tipo de onda, pero solo a esta frecuencia, para esa onda, esa cuerda en particular. Si yo cambio la frecuencia, llega un momento en que observen cómo se va a producir otra forma en la cuerda, a medida que hay una frecuencia en la cual se va a producir. Lo vamos a tratar de visualizar. Ahí está. Observen. Ahí se produjo a esta frecuencia otra forma, que notarán ustedes que es el doble de la que teníamos al inicio. Y si yo sigo aumentando la frecuencia, nos vamos a encontrar con una que tiene 3. Ahí la tenemos, miren. Ahí tenemos 3 pulsos y está estacionada. Y así sucesivamente. Quiere decir que hay ciertas frecuencias para las cuales se producen patrones, observen, en la onda, y uno puede predecir, puede calcular cuáles son estas frecuencias. Es el objetivo nuestro, calcular cuáles son observen que aparecen solo para ciertas frecuencias, miren. ¿Ven? Y van sumándose cada vez, van siendo cada vez más. Lo voy a retroceder para que vean cómo los patrones van teniendo, a medida que reducimos la frecuencia, menos picos, hasta que queda solamente un máximo. ¿Ver? Entonces observen que este fenómeno es precisamente el fenómeno que llamamos patrón de ondas estacionarias. Ya que nos queda el fenómeno allí, sabemos que a ciertas frecuencias se producen ondas que pareciera que están estacionadas, ¿verdad? Entonces el objetivo es obtener ecuaciones que nos permitan calcular esas frecuencias. Ahí tenemos una cuerda. Esa cuerda tiene una longitud determinada. Cuando la ponemos a oscilar, la primera forma de oscilación que se muestra es esta. Observen que esto depende del caso. Tenemos 2 posibles casos en las cuerdas. Uno es que tengamos los 2 extremos de las cuerdas sujetos, como lo tenemos acá. Y el otro es que tengamos solo un extremo libre, ¿verdad? Y la cuerda esté sujeta por un extremo haciéndola oscilar. Esas son las 2 opciones que tenemos. Entonces, en esta simulación solo tenemos el primer caso, del cual vamos a obtener las ecuaciones, que es aquel en el que la cuerda está sujeta por los 2 extremos. Estos puntos que no se mueven durante una oscilación se llaman nodos. O sea que otra forma de decirlo es que este caso corresponde al de una cuerda con 2 nodos en los extremos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las tres formas de oscilación iniciales con las cuales esa cuerda oscila. Hay múltiples, si quieren, hay infinitas formas de oscilación, ¿verdad? Pero las más importantes, las primeras, son las que usualmente uno puede visualizar. Las demás son tan poco diferentes entre sí que no se notan a simple vista. Entonces aquí tenemos la primera. Comienza con un extremo, tiene un máximo en el centro y termina con un punto que tampoco se puede mover, con un nodo. Comienza con un nodo, termina con un nodo y en el medio tenemos un máximo posible. Ese sería lo que llamarían el primer armónico o el primer modo de vibración. ¿Cuál es el segundo? Entonces fíjense bien que en el segundo modo de vibración se mantiene la condición de que los 2 extremos deben ser puntos que no se pueden mover. Pero entonces aparece en el centro otro punto que tampoco se puede mover. Lo visualizan en la simulación. Entonces tenemos después 2 puntos con máximos en los centros de esto. Como que dividiéramos a la cuerda en 2 y tuviésemos 2 armónicos primeros mostrándose en la cuerda. Ese sería el segundo modo de vibración. El tercer modo de vibración obviamente será cuando tengamos otro punto
fijo y otro máximo. Aquí lo tenemos, miren. Ahora tenemos los dos puntos fijos de los extremos. Aquí tenemos un punto fijo y aquí tenemos otro. Entonces noten que se aumentaron los máximos a 3. Si siguiéramos, tendríamos 4, 5, etc. Entonces vamos a tratar de deducir con esto cuáles son la ecuación a la que podemos llegar. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos eso. Eso lo vamos a hacer acá. Primero, déjenme colocar una referencia. La referencia que voy a ubicar es una línea que nos permita, permítame. Quiero sacar las herramientas de acá, permítanme. Bueno, entonces tenemos esta línea de acá, miren, esta línea de acá. ¿Todavía están ahí, jóvenes, o se durmieron? ¿Aló? ¿Aló? Aquí seguimos. Ok. Fíjense bien, tenemos esta línea completa de acá. Observen que esta es una función seno, ¿lo ven? Comienza con un 0 y termina en un 0. Tenemos aquí un ciclo completo. Eso significa que, déjenme ver si logro sacar las herramientas de acá, que no me lo deja mientras está eso corriendo. Permítame, déjenme ver si logro hacer eso. En la primera. No, bueno. Entonces les decía, tenemos un ciclo completo. ¿Lo ven? Ese ciclo claramente muestra que esta es una longitud de onda. Una longitud de onda completa, ¿lo ven? Todo esto es una longitud de onda completa. Entonces, vamos a comenzar con el primer armónico. En el primer armónico, observen, ¿cuánto ven de la longitud de onda? Fíjense bien, esta es la onda completa, ¿verdad? La longitud total L de la cuerda, esta, solamente me está mostrando cuánto de la longitud de onda en el primer armónico. ¿Aló? ¿Aló? No usen su micrófono, no puedo ver. No puedo ver así. Puedo analizar imágenes bastante bien. Tú me mandas un foto y yo puedo... ¿Quién te está preguntando? Ajá. Jóvenes, entonces, ¿cuánto ven ahí de la longitud de onda? Aló. Uy, que me dejaron solo, ¿verdad? Se durmieron. Pero es que no sé dónde se puede ver eso, ingeniero. Vamos a ver, vamos a ver. Es que estoy tratando de... Aquí están las herramientas sepultadas, mire. No las puedo sacar de ahí. Permítame, voy a ver si... Aquí están, ¿ve? Aquí están las herramientas. A ver si no me las borra. No me deja verlas. Déjeme reducir, ya lo voy a contestar. Así, mire, fíjese bien. A ver, sí, ahora sí. Fíjese bien. Se volvieron a borrar.
Aquí. Fíjese bien. Aquí tenemos el primer armónico. No se me duerma, no se me duerma. Aquí tenemos el primer armónico. La onda completa es esta, ¿de acuerdo? Entonces noten ustedes que... no me deja usar las herramientas. Noten ustedes que esta distancia que está aquí entre los dos extremos. Piensen que, por ejemplo, que esto es la parte de la cuerda de una guitarra. Esta es una cuerda de guitarra. Y aquí tienen ustedes la zona donde va unida las clavijas. Y acá abajo tienen el puente. Esos puntos son estables. Entonces, en esta longitud del brazo total de la guitarra, en este momento la cuerda está mostrando ¿cuánto? Una onda completa. ¿Están de acuerdo? Porque observen que la onda se forma de manera total. Los dos máximos aparecen ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tenemos el primer armónico, ¿cuánto visualizan de la longitud de onda? La mitad. La mitad. La mitad, correcto, la mitad. Entonces significa, fíjense bien, significa que en el primer armónico, y voy a usar esta variable entera porque me va a hablar del primero, segundo, tercero, etcétera, me va a hablar de los números de los armónicos. En el primer armónico, la longitud de la cuerda L solo muestra la mitad de la longitud de onda de ese armónico. Es exactamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Podemos matemáticamente escribirlo de esta forma, justamente como aparece ahí. En el primer armónico solo veo la mitad de la longitud de onda. Ahora váyanse con esa misma idea. Voy a mostrar el segundo armónico, la segunda forma de oscilación estacionaria que se forma. ¿Qué ven ahora? ¿Cuánto de la longitud de onda ven? Una. Una. Que en términos de mitades, ¿cómo la puedo expresar? 2 mitades. 2 mitades. Entonces significa, vean, vamos habiendo llegado a esa conclusión, podemos decir que en el segundo forma de oscilación, en el segundo armónico, la longitud total de la cuerda manifiesta 2 mitades de la longitud de onda de ese armónico. N vale 2. Vámonos al tercero. En el tercero, ya les mostré en el tercero, observen, vamos a mostrar el tercero. ¿Cuánto ven acá manifestándose en términos de la longitud de onda? 3 medios. ¿Cuánto ven ahí? Sí, correcto, porque cada pico es un medio. Entonces tenemos 3 picos, hay 3 medios. Entonces tendríamos que para el tercer modo de vibración, tendríamos 3 mitades de la longitud de onda de ese modo de vibración. Por lo tanto, con estos 3 ejemplos, uno puede tratar de encontrar la ecuación de recurrencia. Antes de eso, vamos a recordar lo siguiente. Yo les había dicho a ustedes que la rapidez de las ondas se calculaba de esta manera. Lo vamos a recordar eso de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos un pulso, observen. ¿Qué ocurre cuando ese pulso se propaga y se mira que se refleja y regresa, etcétera? ¿Qué ocurre si yo aumento la masa de la cuerda? Díganme ustedes qué notan. Estoy aumentando la masa de la cuerda. ¿Qué cosa ven de diferencia a medida que yo aumento la masa de la cuerda? ¿Qué notan? Se hacen. La amplitud. ¿Qué más? ¿Sí se hace? Se hacen Vamos como a ver. pequeñas ondas y también se hace más. Con la amplitud se hace más ¿Algo grande que hacia sea arriba. más evidente? La amplitud. La amplitud es una de ellas, ok. Pero ¿qué otra cosa más? Fíjense bien. Se hizo más lento. Exactamente. Eso es lo más evidente. Lo demás es cierto también, pero lo que nos interesa destacar es que la velocidad disminuye si yo aumento la densidad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la energía se utiliza para mover partículas más masivas. ¿Ven?
Y entonces, si yo disminuyo la densidad, lo que significa que estoy mandando ondas, estoy mandando un pulso energético a que perturbe una cuerda que es más liviana, entonces va la perturbación a viajar más rápido, ¿verdad? Va a tener más energía para moverse. En cambio, si yo aumento la masa de la cuerda es más pesada, se va a hacer más lento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sucede si yo ahora aumento la tensión de la cuerda? Voy a aumentar la tensión. Díganme qué con respecto a la velocidad. ¿Qué notan? Vamos a compararlo. Lo voy a bajar. Uy, ahí ya el número de puntos fue demasiado. ¿Qué notan? Permítanme. Voy a cambiar esto acá. Ahí está. Les decía, ¿qué notarían si aumento la tensión? A medida que aumento la tensión, ¿qué notan? ¿Aumento la tensión? La amplitud es más pequeña de la onda. Y en cuanto a la velocidad, espérense que aquí tengo damping. En cuanto a la velocidad, ¿qué notan? Fíjense Se bien, hace ¿qué más sucede con la lento. velocidad? Cuando yo aumento la tensión, miren, aumento la Aumenta. tensión, aumenta la velocidad, ¿de acuerdo? Miren, solo que ahí, como es, ahí está, miren, si yo aumento la tensión, solo que ya no está funcionando porque es un sistema. Vamos a verlo aquí. Aquí está la tensión baja. Voy a aumentar la tensión. Y notan que se mueve más rápido. Mayor tensión, se mueve más rápido. ¿Ok? Eso está definido en esta ecuación. Esa ecuación claramente nos dice que la velocidad a la cual la onda se propaga, en este caso es una onda transversal, la velocidad a la que la onda se propaga es, miren, directamente proporcional a la fuerza de tensión Ft e inversamente proporcional a μ. ¿Y qué es μ? μ es la densidad de masa de la cuerda. O sea, es la masa, se calcularía como la masa dividida por la longitud de la cuerda. Claramente, cuando yo aumento la masa para una longitud constante, estoy incrementando la densidad. Y por eso es que ustedes notaron que cuando la densidad se incrementaba, se producía una reducción en la velocidad. Entonces aquí tenemos en esta ecuación, tenemos todo, claro, es una simulación que utiliza métodos numéricos, no es fácil de hacer, ¿verdad? Por eso ustedes ya vieron que ¿cómo se llama? Los resultados se ven raros, ¿verdad? Hay que aumentar el número de puntos para poderlo visualizar mejor. Déjenme ver si aquí lo podemos notar con más puntos. Baja tensión, voy a aumentar la tensión. Y de inmediato se mira un incremento en la velocidad, ¿verdad? Entonces queda claro, mayor tensión, mayor velocidad. Menor masa, bueno, se perdió. Menor masa tendría entonces más rapidez. Menor masa, mayor rapidez. Y eso queda evidenciado acá. No olviden estas ecuaciones. Entonces, volvamos a lo que teníamos antes. Habíamos dicho que ocurría esto. El primer modo de vibración, la longitud total de la cuerda, manifiesta una mitad de la longitud de onda de ese modo de vibración. En el segundo, manifiesta 2 mitades y en el tercero manifiesta 3. Vamos a juntar esos 3 resultados y el hecho de que hemos encontrado que la velocidad se relaciona de esa forma con la tensión y la densidad de masa, y observen que tomando los 3 resultados, uno puede decir que para un n cualquiera, o sea, para poder encontrar una expresión para un n cualquiera, ¿verdad? Un modo de vibración cualquiera, L, la longitud de la cuerda, mostrará cuánto, 1, 2, 3, n, mitades, 2, de la longitud de 1, 2, 3, lambda sub n. ¿Están de acuerdo? Esa sería nuestra ecuación de recurrencia. ¿Qué cambia? Solo n aquí y n en el subíndice del lambda. 1, 2, 3. Y ahí tenemos entonces n.
para cualquiera. Entonces lo primero que vamos a hacer de esta ecuación es despejar para lambda sub n. Esta ecuación ya nos va a permitir obtener las ecuaciones, las longitudes de onda de los diferentes modos de vibración. Si a mí me pidieran en los problemas que vamos a resolver mañana, si a mí me dicen, calcule la longitud de onda de una cuerda de 5 metros, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de onda del 10º modo de vibración? Entonces, o del armónico 10. Entonces simplemente vamos a tomar en esta ecuación el número n y nos va a dar 2 por 5, 10, entre n 10 igual a 1 metro. La longitud de onda de ese modo de vibración es 1 metro. Ahora, sabemos que para cualquier onda, si se acuerdan, es cierto, para cualquier onda, que la velocidad de propagación de esa onda se puede calcular como el producto de la longitud de onda por la frecuencia, ¿verdad? Entonces significa que si yo despejo para la frecuencia, obtengo esta expresión de acá. Eso, lo que quiero encontrar son las frecuencias de los... Ya tengo las longitudes de onda, quiero encontrar las frecuencias de los diferentes modos de vibración. Entonces llego a esta expresión. En esta expresión sustituyo la velocidad, como recién la encontramos en términos de la tensión y mu, y sustituyo esta ecuación que obtuve para lambda y obtengo esto. Y entonces, estas dos ecuaciones son las que nos van a dar las frecuencias de los diferentes modos de vibración y las longitudes de onda de los diferentes modos de vibración. Ya tenemos entonces el modelo matemático del primer caso, que es aquel, no se les olvide, en el que tenemos a la cuerda sujeta por los dos extremos. Vamos a ver cómo hacemos con el segundo caso. Porque acuérdense ustedes que nosotros tenemos... vamos a ver qué ocurre si yo hago oscilar esto. Aquí tenemos las oscilaciones que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Le voy a quitar damping y le voy a bajar la tensión a la mitad para no verlo tan rápido. Y voy a hacer un movimiento lento. Solo que aquí déjenme destartaló esto, permítanme. A ver. Ahí está. Le quito el damping, el amortiguamiento. Y entonces observen que si tenemos una cuerda sujeta por los dos extremos, ya tenemos la forma de encontrar las frecuencias y las longitudes de onda de los patrones que se forman. Pero, ¿qué sucede? Noten si no tenemos más que la cuerda sujeta por la parte que la tenemos tomada de la mano. ¿Ven? Aquí tenemos, observen que ahora este punto se mueve con libertad. Aquí tenemos lo que se llama un antinodo. ¿Qué es un antinodo? Una zona donde las partículas pueden oscilar libremente, a diferencia del punto donde la tenemos sujeta, en el que las partículas no pueden hacerlo. Entonces observen que las formas de vibración cambian. Inmediatamente las ondas que se forman de manera estacionaria son diferentes. Ya no son las que teníamos antes cuando teníamos un punto extremo. De hecho, observen que aquí tenemos un punto. Tenemos un caso en el que tenemos más bien, aquí tenemos un punto fijo. Ahora tenemos un punto fijo y un punto libre. Miren, este punto está libre. Este punto está fijo. Si yo lo quito, entonces tendría una oscilación más complicada. Son diferentes casos que tenemos. Uno cuando los puntos están fijos y otro cuando los puntos tienen opciones de oscilar. Entonces, ya vimos cómo resolver un primer caso. Vamos a ver cómo se encuentran las ecuaciones para el caso segundo que vamos a ver. Solo vamos a ver dos casos. El caso de la cuerda sujeta por los dos extremos y este que tenemos acá, que es la cuerda sujeta solo por un extremo. Entonces notarán ustedes aquí que tienen, observen, un punto fijo en todos los casos y un punto libre en el otro extremo. Ese sería el caso 2. Entonces aquí están las ecuaciones y vamos a tratar de deducirlas de aquí, de esto que tienen acá. Pero ahí me van a tener que ayudar, fíjense bien. ¿Cuál es el primer caso posible? Solo que a ver si me deja mostrar las herramientas. Bueno, vamos a ver si me permite usarlas. Déjenme
Permítanme. Se me va a cerrar esto. Ya lo voy a volver a abrir. ¿Cómo van viendo el tema? ¿Les va quedando claro? Sí. ¿Sí? Ok, déjenme ver que aquí tengo problemas con esto. No me deja ver las herramientas. Ahí está. Vamos a ver si me permite usarlas. Entonces, fíjense bien. Concentrémonos en esto. Fíjense bien. Tenemos una función seno completa. La cuerda, el caso 2 que estamos considerando, es aquel en el cual tenemos a una cuerda sujeta solo por un extremo, así. Aquí está sujeta, aquí tiene un nodo, ese punto no se puede mover. Y este punto usted lo va a someter a oscilaciones continuas, de tal manera que ese punto se convierte, este punto se convierte en un punto libre de oscilar. Ese es el caso 2. Entonces note usted que necesariamente las formas de oscilar tienen que cumplir con la condición de que tengamos un máximo en un extremo y un punto fijo en el otro. Quiere decir que yo puedo usar la función seno para deducirlas. ¿Cuál sería el primer modo de vibración que se nos mostraría? Lo voy a tratar de dibujar acá. Fíjense bien. Este punto está fijo, ¿verdad? Entonces, el primer modo de vibración es aquel que, manteniendo este punto fijo, cumpla con la condición de que el otro extremo esté libre y oscile libremente. Entonces significa que el primer modo de vibración que puede ocurrir es este. ¿Lo ven? La cuerda va a oscilar entre los dos extremos, hacia arriba y hacia abajo, de esta forma. Entonces noten que esto lo vamos a encontrar aquí, en la función seno. Miren, aquí vamos a tener la posibilidad de observar eso. Observen cuánto de la longitud de onda estaría mostrando este modo de vibración. ¿Cuánto visualizan ahí? Un cuarto. Exacto, ahí lo dice, ¿verdad? Un cuarto, ¿verdad? Entonces acuérdense, lo voy a anotar acá. Acuérdense que para n igual a 1, el primer modo de vibración, obtenemos un cuarto de la longitud de onda de ese modo de vibración. Muy bien, vamos a ver qué ocurre para el segundo modo de vibración. ¿Cuál debería ser el segundo modo de vibración? El segundo modo de vibración debería ser aquel que nos mostrara siempre la condición de que tenga un máximo en un punto y que jamás podría cambiar hasta tener un extremo que tiene la posibilidad de oscilar. O sea que lo podríamos hacer así. Fíjense bien. Tendríamos punto fijo y termina en un máximo. Aquí lo tienen. ¿Ven? El primero, ¿cuál es el siguiente? Cuando aparece el siguiente máximo. El primero fue hasta acá. ¿Cuál es el siguiente modo de vibración? Cuando comenzando con un fijo termina en un máximo. O sea que sería este. La cuerda se deformaría permanentemente mostrando esta onda. Así. ¿Y ese dónde lo encontramos? Sigamos construyendo. Lo encontramos acá. ¿Cuánto hay ahí en el segundo modo de vibración de la longitud de onda? ¿Cuánto visualizan en ese segundo modo de vibración? ¿No? ¿Cuánto ven ahí? Un medio. Que equivale un medio, fíjese bien, doctora, mire, hasta acá llega, ¿ve? Ah, es 3 medios. 3 medios, que equivale a cuánto en términos de cuartos.
equivale a 3/4, ¿verdad? Mire, aquí tiene 1/4, 2/4, 3/4. ¿Verdad? Es que aquí está malo esto, aquí es 2/4, está malo esto, esta numeración. Entonces aquí tendríamos 3/4 de la longitud de onda, permítanme. 3 manifiesta 3/4 de la longitud de onda, ¿verdad? ¿Y cuál sería el siguiente? Bueno, el siguiente ya no lo voy a poder mostrar acá, pero sería aquel en el cual tengamos el siguiente máximo, que lo voy a dibujar acá. Vendría por acá. Aquí. Termina con un máximo. Sería así. Y ese implica aumentarle desde aquí 2/4 más. O sea que el tercero nos mostraría 3/4 de la longitud de onda. N igual a 5/4, perdón, de la longitud de onda. Eso lo tenemos resumido acá. Y aquí tenemos dibujados los diferentes patrones de vibración. El primero, 1/4, miren. Un punto fijo y un máximo. El siguiente modo de vibración, 3/4. El primer punto fijo y el siguiente, cuando aparece el siguiente máximo. Y así sucesivamente. Y entonces aquí tenemos resumido todo. El primer armónico, como es conocido, que por cierto recibe el nombre de fundamental, ese recibe el nombre de fundamental, muestra 1/4. El segundo armónico, 3/4. El tercer armónico, 5/4. Si dibujáramos el siguiente, mostraría 7/4, 9, etc. Y la manera de conseguir los números 1, 3, 5, 7, 9, etc. es con la combinación 2n-1. Entonces, de esta manera tendríamos para n que la longitud de la cuerda mostraría 2n-1 sobre 4 por lambda sub n. Esa sería la ecuación que nosotros podíamos generalizar para un n cualquiera. Si de esa ecuación yo despejo para la longitud de onda, obtengo esta expresión que tenemos acá. ¿Verdad? Con esta expresión usted tiene la longitud de onda de cualquier armónico. Noten que es diferente la expresión a la que teníamos en el caso anterior. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es, considerando que la velocidad, ¿se acuerdan? Es igual a lambda por f, despejamos para la frecuencia y sustituimos la velocidad, y entonces obtendríamos esa expresión para las diferentes longitudes de onda. Aquí tenemos la longitud de onda y las frecuencias. Esas son las dos ecuaciones que necesitamos conocer. La longitud de onda de los diferentes armónicos y las frecuencias de los diferentes armónicos. Observen que aquí solo tuve que sustituir la velocidad por la razón de la raíz cuadrada de efecto sobre μ. No olvidemos que n en todos los casos, en las ecuaciones que hemos visto, toma valores de 1, 2, 3, 4, 5. Y μ siempre es igual a la razón de la masa a la longitud. Y aquí hay algo que debe quedarles claro con los diferentes modos de vibración, y es lo siguiente, fíjense bien. El primer armónico es cuando n vale 1. Recibe el nombre de fundamental. Es el nombre como se le conoce al primer armónico. Se le llama la fundamental. El segundo armónico recibe el nombre de primer sobretono. El tercer armónico recibe el nombre de segundo sobretono. O sea, todos son armónicos, pero al primero le llaman fundamental y a los demás le llaman sobretonos.